Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchachones. El día de hoy vamos a resolver un problema de transferencia de calor, para lo cual hemos realizado la siguiente presentación. Bueno, comenzamos. Aquí está el problema. El flujo de aceite en una chumacera se puede considerar como flujo paralelo entre dos placas isotérmicas grandes, con una en movimiento a velocidad constante de 8 metros sobre segundo y la otra estacionaria. Considere un flujo de ese tipo con un esparcimiento uniforme de 0.7 milímetros entre las placas. Las temperaturas de las placas superior e inferior son de 40 grados Celsius y 15 grados Celsius respectivamente. Mediante la simplificación y la solución de las ecuaciones de continuidad de la cantidad de movimiento y de la energía, determine, inciso A, las distribuciones de las velocidades y de la temperatura en el aceite. Inciso B, la temperatura máxima y dónde se tiene. E inciso C, el flujo de calor del aceite hacia cada placa. Bueno, aquí podemos observar lo que vendría siendo un diagrama. ¿Cómo está distribuido? De esta manera. Bueno, como ya lo comentábamos, la placa superior, que es la que se encuentra a 40 grados Celsius, esta es la que se encuentra en movimiento a 8 metros sobre segundo. Y bien, tenemos nuestra placa inferior, que es la que se encuentra a 15 grados Celsius, que esta es estacionaria. Como podemos ver, aquí tenemos la distribución de velocidades. Es lógico pensar por qué la velocidad más grande está respecto a la placa superior, que es la que se encuentra en movimiento, y bien la que podría considerarse como cero en la placa inferior. Podemos observar que nuestra velocidad en el eje X es una función de Y. ¿Por qué? Porque aquí en el eje Y es lo que venimos teniendo la distribución de las velocidades de menor a mayor velocidad. Bueno, continuamos. Bueno, para esto debemos de considerar lo que vendría a ser un aceite de motor. Dimos que consideremos un aceite de cocina para este problema, sería simplemente ridículo. Bueno, los datos del problema los obtuvimos de tablas. La viscosidad a 20 grados Celsius, conductividad a 20 grados Celsius, viscosidad a 40 grados Celsius y conductividad a 40 grados Celsius. Y los datos que ya habíamos obtenido del problema anterior. Bueno, para esto tuvimos que sacar una temperatura promedio. La temperatura promedio se sacó entre los 40 grados Celsius y los 15 grados Celsius. Si sacamos el promedio, simplemente nos da una temperatura de 27.5 grados Celsius. Para obtener la viscosidad y la conductividad a esta temperatura es necesario interpolar. Una vez interpolados estos datos, obtenemos que la viscosidad es de 0.605 kilogramos sobre metro por segundo y la conductividad es de 0.1448 watts sobre metro por grado Kelvin. Bueno, ahora con nuestra ecuación de continuidad, que es la siguiente, que nos dice que el cambio de velocidad en el eje X más el cambio de velocidad en el eje Y es igual a 0. Sabemos que no tenemos velocidad en el eje Y, solo tenemos velocidad en el eje X, como ya lo habíamos indicado. Entonces el cambio de velocidad en nuestro eje Y es prácticamente 0 o es nulo porque no existe. Y obtenemos lo siguiente, el cambio de velocidad en el eje X también es igual a 0. Bueno, como ya decíamos, nuestra velocidad en el eje X es una función de Y. Pero nuevamente recalcando en esto, ¿por qué esta parte se hizo 0? Bueno, porque no tenemos cambio en el eje X. Tenemos una velocidad constante, o más bien un perfil de velocidades constante, que no está variando. Bueno, ahora de la ecuación de cantidad de movimiento, tenemos lo que vendría siendo los siguientes datos. Bueno, aquí podemos observar nuestra velocidad en el eje X con respecto de X y nuestra velocidad en el eje X con respecto de Y. Pero aquí tenemos lo que vendría siendo nuestra velocidad en el eje Y. Como ya decíamos, no existe, prácticamente es nula. Entonces lo podemos despreciar o sacar de la ecuación. Y como aquí ya habíamos obtenido que nuestra velocidad en el eje X con respecto de X, el cambio de velocidad, disculpen, es 0, aquí también se puede hacer 0. Esta nos es igualada que es a la viscosidad por la segunda derivada de nuestra velocidad en el eje X con respecto de Y menos el cambio de presión
con respecto de X. La derivada de la presión con respecto de X. También esta parte prácticamente es despreciable. Bueno, para esta ecuación pues simplemente nos queda la siguiente, de la siguiente forma. La viscosidad que multiplica a nuestra segunda derivada de la velocidad en el eje X con respecto de Y cuadrada es igual a 0. Bueno, resolviendo la ecuación diferencial ordinaria nos queda de la siguiente manera. Sabemos que la segunda derivada con respecto del eje X, la segunda derivada de la velocidad con respecto de Y es igual a 0. Porque en este caso ya no tenemos lo que vendría a ser la viscosidad. Bueno, la viscosidad simplemente la podemos hacer 0 también, pasándola del otro lado. Bueno, también podemos separarlo de esta manera. Como ya sabemos, otra vez nuevamente repitiendo, la segunda derivada la podemos separar de esta manera, que es la derivada con respecto de Y, que multiplica a la derivada de la velocidad en el eje X con respecto de Y es igual a 0. Separamos lo que vendría a ser nuestras variables y obtenemos el acomodo de la siguiente manera. La integral de cada término. Como sabemos, la integral indefinida de 0 es igual a una constante, que aquí ya la tenemos. Y bien, esta integral, disculpen, con respecto a esta derivada simplemente se va y sale del diferencial. De esta manera, nuevamente separamos lo que vendría a ser nuestras variables y queda acomodada de la siguiente manera. Resolviendo nuevamente la integral, nos queda que nuestra velocidad del eje X con respecto, que es una función de Y, es igual a una constante 1 por Y, que vendría a salir de esta integral, más una constante 2 que surge nuevamente de esta integral. Ya sabemos que para una integral indefinida siempre se le tiene que agregar una constante al momento de resolverla. Bueno, con las condiciones que nosotros teníamos, sabemos que la placa inferior se puede considerar como posición 0. Entonces, cuando Y es igual a 0, nuestra velocidad también es igual a 0. Y cuando Y es igual a L, nuestra velocidad es igual a una velocidad, que es la que tenemos en 8 metros sobre segundo, pero en este caso no vamos a sustituir porque simplemente estamos sacando el perfil de velocidades. Bueno, sustituyendo la primera condición, la de 0, simplemente nos queda que nuestra constante 2 es igual a 0. Simplificando, nos queda de la siguiente manera, como podemos observar. Bueno, nos queda que nuestra constante 1 es igual a una velocidad sobre L, disculpen. El perfil de velocidades o distribución de las velocidades es el siguiente. Una vez sustituyendo nuestra constante 1, nos queda de la siguiente manera. ¿Qué nos dice esta ecuación? Bueno, sustituyendo una vez los términos en cualquier punto de nuestras dos placas, vamos a poder sacar lo que vendría siendo la velocidad deseada. Entonces nos queda que nuestra velocidad en X, que es una función de Y, es igual a una velocidad sobre la longitud por la posición en Y. Bueno, también nos venía pidiendo lo que es nuestro perfil de temperaturas. Bueno, para la temperatura sabemos que solo depende del eje Y. Bueno, nos queda que nuestra temperatura con respecto de Y, que es una función de Y, es igual a una temperatura. Tomando en cuenta la disipación viscosa y los esfuerzos cortantes viscosos, podemos sacar lo que vendría a ser nuestra siguiente ecuación. Nuevamente, como decíamos, solo depende de Y, por eso nuestro cambio de temperatura con respecto de X prácticamente es nulo. Y nuevamente nuestra velocidad en el eje Y no existe, no tenemos velocidad en el eje Y, por eso también nuevamente se hace 0. Nuevamente la segunda derivada de la temperatura con respecto de X nuevamente se hace 0, porque ya comentábamos que nosotros no tenemos lo que es una temperatura, o más bien solo depende la temperatura del eje Y. Esta parte está multiplicando a una constante. Esta constante es nuestra constante de conductividad, la que ya habíamos sacado anteriormente interpolando.
Bueno, esta parte simplemente nos quedaría multiplicando a la segunda derivada de la temperatura con respecto de y. Esta parte no se nos elimina porque ya habíamos dicho que nuestra temperatura depende del eje y, por eso esta parte se conserva. También nos queda que está sumando a la viscosidad por un coeficiente. Este coeficiente también se saca obteniendo aparte una fórmula. Esta fórmula es la siguiente. Nuevamente nuestra velocidad en el eje X con respecto de X es 0. Ya lo habíamos concluido en lo que vendría siendo la fórmula anterior, la ecuación de la continuidad de hecho. Más nuestra velocidad en el eje Y con respecto de Y. Otra vez no tenemos velocidad en el eje Y y se hace 0. Más la velocidad del eje X con respecto de Y. Esta parte es la que sí se conserva. Y nuevamente nuestra velocidad en Y se vuelve a eliminar. Bueno, sustituyendo y una vez resolviendo lo que vendría siendo estas ecuaciones, nos queda de la siguiente manera. Nuestra conductividad, que multiplica la segunda derivada de la temperatura con respecto de Y, más la viscosidad, que multiplica a la derivada de la velocidad en el eje X con respecto a Y. Todo esto que está elevado al cuadrado es igual a 0. Bueno, de esta ecuación concentrémonos en sacar lo que vendría a ser esta parte. Bueno, como ya habíamos dicho, nuestro perfil de velocidades queda acomodado de esta manera, que vendría a ser nuestra velocidad en X, que es una función de Y o del eje Y, que es igual a una velocidad sobre la longitud por nuestra posición en Y. Bueno, esta parte si la derivamos nos queda de la siguiente manera. Como saben, la derivada de un exponente 1 pues simplemente vendría a ser 1. Bueno, si la sustituimos en lo que vendría a ser nuestra ecuación anterior, ahora sí podemos dejarlo de esta manera. Entonces nos quedaría una ecuación diferencial ordinaria. Resolviendo esta ecuación diferencial ordinaria, pues tenemos que hacerla de la siguiente manera. Todos estos términos vendría a ser o se puede considerar como una constante. Entonces lo podemos hacer por método nuevamente de separación, utilizando las mismas propiedades que ya hemos utilizado. La segunda derivada de la temperatura con respecto de y cuadrada se puede separar de esta manera, que es la derivada con respecto de y, que multiplica a la derivada de la temperatura con respecto de y. Es la derivada parcial, cabe mencionar que la podemos transformar en una derivada ordinaria. Bueno, la separamos y podemos integrar. Una vez pasando este del otro lado, que vendría siendo nuestra derivada de y, pasando, o más bien el diferencial de y, pasándolo de este lado, podemos resolverlo y nos quedaría de esta manera. Nuevamente aquí tenemos la constante de integración. Siempre que sea una integral diferencial indefinida, tenemos que sacar lo que vendría siendo una constante de integración. Nuevamente de esta manera no hemos resuelto totalmente lo que vendría siendo nuestra ecuación diferencial. Podemos utilizar nuevamente separación de variables, pero esta vez nuestro diferencial de y nos queda multiplicando a todo, a este término y a este término. Bueno, integrando nos queda de la siguiente manera, que como ya recordarán en sus cursos de cálculo integral diferencial, pues simplemente la integral de y es y cuadrada sobre 2. Aquí se encuentra el 2, aquí se encuentra y cuadrada. Esta parte ya está un poco más simplificada. Y nuevamente de nuestra integral indefinida nos queda otra constante, la constante 4. Porque ya habíamos obtenido la constante 1 y constante 2, que vendría a ser de nuestro perfil de velocidades. Una vez obteniendo la solución de lo que vendría siendo nuestra ecuación diferencial, podemos sacar las constantes. Bueno, las condiciones son cuando y es igual a 0, nuestra temperatura es igual a 1, y cuando y es igual a L, nuestra temperatura es igual a 2, una temperatura 2 más bien. Resolviendo para el primer caso, y es igual a 0, aquí tenemos y evaluada en 0 y y evaluada en 0, entonces nos queda que nuestra constante 4 es igual a una temperatura 1. Ahora bien, para lo que vendría siendo y es igual a L, podemos obtenerla de la siguiente manera. Aquí está nuevamente y evaluada en L cuadrada y L.
para lo cual tenemos que despejar a nuestra constante 3. Despejándola nos queda que nuestra constante 3 es igual a esto. Bueno, ahora sustituyendo lo que vendrían siendo nuestras constantes, aquí tenemos la constante 3 y la constante 4. Ya obtuvimos lo que vendría siendo nuestro perfil de temperaturas o bien distribución de temperaturas. Nos queda de la siguiente manera. Bueno, ya hemos resuelto el inciso A. Ya hemos resuelto lo que vendría siendo el inciso A. Y ahora nos pasamos lo que vendría a ser nuestro inciso B. Nuestro inciso B nos pedía, como recordarán, lo que vendría a ser nuestra temperatura máxima. Bueno, nos dice esto, que es la derivada de la temperatura con respecto de Y es igual a 0. ¿Y por qué es igual a 0? Bueno, recuerden sus clases de cálculo. Cuando tú evalúas tu derivada en igual a 0, simplemente la tangente es igual a 0 y está evaluada en nuestro punto crítico o lo que vendría a ser nuestro punto máximo. Bueno, ya recordaron, entonces nos queda que nuestra derivada de la temperatura con respecto a Y de nuestro perfil de temperaturas es igual a la siguiente ecuación que obtuvimos. Entonces esta ecuación queda igualada a 0. Ahora vamos a despejar lo que vendría a ser Y. Aquí está, de hecho. Despejando Y para obtener lo que vendría a ser nuestra temperatura máxima, nos queda de la siguiente manera. Ahora sustituyendo en la temperatura o en nuestra ecuación de la temperatura, nos queda lo que vendría a ser nuestro perfil de temperatura máxima, por así decirlo. Y vamos a evaluar o a cambiar lo que vendría siendo cada término para obtener nuestra temperatura máxima. Ya saben, mu es lo que vendría a ser nuestra viscosidad, K es nuestra conductividad, B es la velocidad, L es la longitud y temperatura 2 es nuestra temperatura mayor, que es la que teníamos en la placa superior. Temperatura 1 es nuestra temperatura menor. Bueno, ahorita creo que de hecho tengo apuntado aquí lo que vendría a ser cada término para que puedan verlo de manera más clara. Simplemente les estoy explicando cómo está conformada la ecuación por cada término. De hecho aquí tienen nuevamente. Entonces, como quedamos, mu es la viscosidad, que ya la habíamos obtenido, que es de 0.605. Nuestra K es nuestra conductividad, de 0.1448 watts sobre metro Kelvin. Nuestra velocidad es de 8 metros sobre segundo. Nuestra longitud, si se dieron cuenta, hace ratito la marcamos como 0.7 milímetros, pero para que sea coherentemente dimensional la tenemos que cambiar a metros. Entonces al momento de que la cambiamos a metros nos queda que es igual a 7 por 10 a la menos 4 metros. Con nuestras temperaturas también, como tenemos lo que vendría siendo nuestra conductividad, las cambiamos a lo que vendría a ser grados Kelvin. Como ustedes saben, es grados Celsius más 273 para hacer el cambio a grados Kelvin. Bueno, nuestra temperatura 1, que ya les comentaba, que es de 15 grados Celsius, es igual a 288 Kelvin. Y nuestra temperatura 2, que es de 40 grados Celsius, es igual a 313 grados Kelvin. Bueno, ahora sí, sustituyendo lo que vendría a ser nuestros datos, pues nos queda que nuestra temperatura máxima es de 335.094 grados Kelvin, o lo que es igual a 62.094 grados Celsius. Y este es nuestro inciso B. Ahora, continuando con lo que vendría a ser nuestro inciso C, nos pide el flujo de calor. Bueno, el flujo de calor lo podemos obtener con la ecuación de Fourier, que es que nuestro flujo de calor es igual a menos K por la derivada de T con respecto de Y, o bien lo que vendría a ser K es nuestro coeficiente de conductividad, que ya lo habíamos mencionado, y la derivada de la temperatura con respecto del eje Y. Bueno, derivando nos queda de la siguiente manera. Esta parte de hecho ya la habíamos obtenido con anterioridad, simplemente la multiplicamos por lo que vendría a ser menos nuestra conductividad. Bueno, ahora aquí nos queda que nuestro flujo de calor para la placa inferior nos queda en nuestra posición en 0. Recuerden muy bien, en la placa inferior Y es igual a 0.
Entonces, sustituyendo para y es igual a 0, nos queda de la siguiente manera. Aquí tenemos y igual a 0, entonces prácticamente esta parte, ¡pum!, se nos elimina. Y nos quedaría esta parte que multiplica a nuestro coeficiente de conductividad. De esta manera como está aquí. Sustituyendo los datos, nos queda de la siguiente manera. Y finalmente obtenemos el resultado que es de menos 32.83 kilowatts sobre metro cuadrado. Bueno, en realidad nos quedaría 32.830 watts sobre metro cuadrado, pero nosotros aquí, como ya se habrán dado cuenta, hicimos lo que vendría a ser nuestra conversión, porque si no se hubiera quedado de esta manera, para simplemente manejar unidades más pequeñas y no revolvernos con números más grandes. Por eso utilizamos esta conversión. Bueno, ahora para la placa superior, cuando y es igual a L. L nuevamente nuestra longitud, que es de 7 por 10 a la menos 4 metros. Bueno, nos queda esta parte y esta vez no se nos eliminó este término. Disculpen, no se nos eliminó. ¿Por qué? Porque no está evaluado en 0. Esta vez sí tiene una cantidad, tiene un número, entonces no se nos puede eliminar. Bueno, nuevamente sustituyendo los datos, nos queda que nuestro flux de calor en la placa superior es de 22.485.71 watts sobre metro cuadrado. Eso con lo que vendría a ser las unidades que nos dan la coherencia dimensional. Y bien, si hacemos la conversión a kilowatts, nos queda que un kilowatt es igual a 1000 watts. O sea, lo podemos relacionar de la siguiente manera, haciendo el análisis dimensional correctamente. Bueno, y nos queda finalmente que nuestro flux de calor para la placa superior es de 22.48 kilowatts sobre metro cuadrado. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Hemos resuelto este problema. Fue muy largo, pero espero haber sido claro en la exposición de mis conocimientos y bien, haberles sido de ayuda para la solución de estos problemas de transferencia de calor. Esto fue todo por hoy. Gracias por ver el video, la presentación. Muchas gracias. Hasta luego.